lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:17. Saludamos al abogado y político cuencano Patricio Torres. Doctor Torres, muy buenos días. Hay lamentablemente en Ecuador una situación sumamente compleja que genera en la población desazón, desamparo, miedo, preocupación, y se va generando poco a poco un escenario diferente de Ecuador, con la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, de hecho que empezó a evidenciarse ya desde el día de ayer en la ciudad de Cuenca, con mayor intensidad en otras provincias que han tenido gravísimos problemas como Esmeraldas. Además, el día de ayer se puso ya en vigencia el reglamento para aprobar el porte de armas en Ecuador, después de 13 días en que se emitió el decreto 707 por parte del presidente de la República. Se ha generado ya el texto de este proyecto y se dan detalles sobre los requisitos para los ciudadanos. Además, se señala que cada trámite sería procesado en un periodo de 30 días, pero todo esto va configurando este preocupante escenario del país ante una clara situación en la que el gobierno ha sido incapaz de garantizar la seguridad, sobre todo en varias ciudades ecuatorianas como ciudades de la provincia del Guayas, de Santa Elena, de la costa ecuatoriana en general, y los hechos tan drásticos y lamentables como esa masacre de Esmeraldas, que fue ya un verdadero desafío al propio Estado ecuatoriano. Muy buenos días y muchísimas gracias. Bueno, yo creo que desde hace algún rato viene partiendo la tesis de que el Estado ecuatoriano se ha constituido un narcoestado, vinculado al concepto también de Estado fallido, y que todas las evidencias, sumado ya a los temas de orden político, efectivamente constituyen al Ecuador en un país en donde que esta práctica y las prácticas delincuenciales se han constituido, si se quiere, también en acciones de orden político. Y me explico. Todas las denuncias que hoy se hacen con respecto a la acción del crimen organizado aquí en nuestro país, las alternativas incluso desde el punto de vista penal, las alternativas desde el punto de vista político, llegan, diríamos, a un argumento fundamental y que tienen que ver con el ámbito de la seguridad. Y todas las denuncias implican, últimamente, incluso en el ámbito del propio enjuiciamiento al presidente de la República, pues su vinculación con grupos delincuenciales. Y no solo a este, sino también a los anteriores gobiernos, y constituye entonces el Ecuador, pues, motivo de análisis sobre estas realidades. Y que, obviamente, esta situación viene también incidiendo a la ya situación crítica en el ámbito de la economía, por más que se diga por parte de analistas económicos que uno de los principales problemas del Ecuador es la falta de inversión extranjera, y que la inestabilidad política constituye como el elemento fundamental para que el riesgo país de del Ecuador pues sea un riesgo alto. No se lo pretende reconocer que efectivamente uno de los aspectos fundamentales en el ámbito del riesgo país y que tienen que ver con la falta de inversión extranjera, tiene que ver fundamentalmente por los niveles de corrupción, sobre todo en el Ecuador. Por lo tanto, hoy tenemos esta configuración, y es por eso que cuando existe un Estado donde está infiltrado por el crimen organizado, por supuesto que las medidas que se adopten para combatir a este crimen, a las bandas, no van a ser lo suficiente, porque estas están y tienen protección desde el Estado. A mí me parece que ese es uno de los elementos fundamentales que se evidencian en casos, por ejemplo, el control en las aduanas, en los puertos, el ámbito también de lavado de activos en el sistema financiero nacional,
y por lo tanto pues tienen una protección desde el Estado, desde sus altos niveles, y que creo que ese es uno de los problemas graves que tiene el país en los actuales momentos. Lejos del periodismo amarillista, del sensacionalismo, doctor Torres, la dura realidad, los hechos que día a día se van dando en Ecuador, muchos de ellos que ya van volviéndose parte de la costumbre, que ya no escandalizan, cosas gravísimas como lo que sigue sucediendo en las cárceles, por ejemplo, lleva a la conclusión que estamos cayendo en una situación en la cual las mafias, la delincuencia, están tomando una especie de dominio del país. Fernando Villavicencio, con quien acabamos de dialogar, más allá de su calidad de legislador, de presidente de la Comisión de Fiscalización, es una persona con estupendas fuentes de información, y ha hecho una advertencia en esta mañana, señalando que vienen hechos aún más graves que pueden darse en Ecuador. Hace un llamado a la población a que tome previsiones, a que se prepare. Por supuesto, pero yo creo que a veces lo tomamos de forma aislada, todos los hechos que han sido de reconocimiento público y que tienen que ver, digamos, el vínculo del crimen organizado con no solamente el poder económico del Ecuador, sino también con el ámbito político. Y digo esto porque eh, todos aquellos, digamos, estructuras delictivas de nuestro país tienen relación con el ámbito de la política. Entonces tenemos vía, uno, financiamiento de las campañas. Permítame señalarlo esto, es decir, financiamiento de las campañas. En segundo lugar, nombres de personas que tienen un liderazgo político aquí en nuestro país vinculado con el ámbito efectivamente del crimen organizado, y a los cuales no se los identifica con su plenitud, deslegitimarlos, etcétera. Entonces viene ocurriendo que en el Ecuador, permítanme, todos estos procesos, desgraciadamente, en un sector importante de la economía ecuatoriana, tienen vinculación entre economía, ¿no? y crimen organizado. Entonces, venimos enfrentando una realidad en la cual la pregunta es, bueno, ¿y por qué no existe el combate adecuado, el enfrentamiento adecuado al crimen organizado? Porque es evidente que desde las altas esferas del Estado, y prueba de ello fue la propia denuncia que hizo la Embajada Americana con respecto, y así los etiquetó, y nosotros lo hemos dejado pasar, y no existen procesos de investigación en contra de aquellas personas, no, que la Embajada Americana, por intermedio, por supuesto, de su embajador, pues señaló que en el Ecuador existen narcogenerales, y mire que ninguno de ellos hoy enfrenta procesos efectivamente de investigación. Fácil es ver las propiedades que tienen los señores, las relaciones que tienen los señores, y por supuesto personas involucradas en ese ámbito, y no solamente digo en la Policía Nacional, sino también en las propias Fuerzas Armadas y en las principales, los principales órganos que tiene el Estado ecuatoriano. A ese nivel hemos llegado. Por lo tanto, entonces hoy se requiere efectivamente medidas radicales, ¿no? Que va a venir fundamentalmente de quienes estén al frente del Estado. Y, por supuesto, pues creo que pretender resolver este problema no en forma inmediata, pero que con planteamientos y propuestas coherentes y concretas, pues ir resolviendo este tema. Pero hoy es evidente, ¿no?, que existe, no digo infiltración, sino desgraciadamente hemos llegado a tener un estado en donde personas identificadas con estos grupos delincuenciales no tienen y están a la cabeza del mismo. Pero el tema es
¿Qué hacer en esta ciudad tradicionalmente tranquila, con índices de criminalidad mucho más bajas que en el resto del país, sin la dimensión de lo que está pasando en otras, pero con claros avisos de que suceden también cosas en la ciudad de Cuenca, de que hay un altísimo riesgo de que pueda contaminarse Cuenca con los niveles delincuenciales de otras zonas? Y es una situación que llama a tomar previsiones a los ciudadanos, a acciones a las autoridades. Vea, yo creo que plantearse resolver los problemas con respecto a este tema alejado del ámbito nacional es muy difícil, pero es efectivo que se pueden tomar porque hay que adoptar las medidas, ¿no? Bueno, el nuevo Pero yo alcalde, creo por que ejemplo, el día de ayer en diálogo con este medio de comunicación habló sobre la exigencia y él dijo, si es necesario, levantaremos a la ciudad, de que el centro carcelario de Turi vuelva, más bien, retorne a su carácter de un centro de reclusión regional. primera medida, completamente de acuerdo. Yo creo que hay que comenzar a actuar de esa forma y otras que se pueden tomar. El segundo, yo creo que es evidente que Cuenca, su municipio, debe establecer un registro, ¿no? De las personas, ¿no? que vienen a la ciudad de Cuenca, al cantón Cuenca, y a su vez también creo yo que si es necesario ejercer un control sobre el comercio autónomo, informal en la ciudad de Cuenca, ¿Qué sugeriría que se han usted estos constituido, puntos de control en las vías, como teníamos hace algunos pero años, por salida norte, supuesto, salida sur? eso. Eso, porque usted va al centro histórico de Cuenca, y no solo el centro histórico de Cuenca, y existen cientos, decenas de personas que están además ocupando espacio público y con una actividad que constituye a la ciudad de Cuenca una ciudad Bueno, muy desorganizada. hay métodos Y muy es modernos ahora, por susceptible ejemplo, como efectivamente. las cámaras de reconocimiento facial, muy controversiales por el tema también de las libertades ciudadanas, pero muy efectivas en cuanto a identificación de personas hoy en día. Sí, ese, por ejemplo, es un tema que hay que debatir, ¿no? Este es un tema que incluso se lo está debatiendo no solo aquí en el Ecuador, sino a nivel nacional, porque efectivamente puede haber una contradicción en ese ámbito, pero en algunos países, sobre todo, por ejemplo, en China, ¿no? Han aplicado, por ejemplo, esta tecnología, incluso supuestamente con criterio de prevenir la delincuencia. El problema es que en China se está utilizando más bien para un control político. Ese es un tema, pero yo creo que se pueden adoptar medidas como las que estamos hablando, ¿no? Que pueden contribuir para controlar, digo, la delincuencia organizada, prevenir también y convertirle a Cuenca una ciudad segura. Entonces, creo la necesidad del control, como usted ha señalado también, de las personas que vienen, pero también que residen aquí en Cuenca, porque está cambiando la composición social de Cuenca. Hoy tenemos un alto número de personas que o provienen del extranjero o provienen de otras zonas geográficas y que se están instalando y están estableciendo su vivienda y lugares de residencia en la ciudad de Cuenca, lo cual está cambiando y configurando la composición social de la propia ciudad. Pero se pueden tomar medidas, por cuanto efectivamente y desgraciadamente la mayor parte de estas personas no provienen de extractos populares y sociales que ante la falta de empleo en nuestra ciudad también, en el contexto nacional, es obvio, ¿no? que se genera todo un ambiente propicio para que se puedan consolidar grupos importantes dedicados a esta práctica delincuencial. Yo creo que urge también un tercer elemento que creo en virtud incluso de la propuesta de los propios candidatos a la alcaldía y la prefectura, porque todos ellos propusieron, por ejemplo, la necesidad de involucrarse en proyecto, ¿no? del fomento del empleo, que es creo que una de las necesidades más importantes aquí en la ciudad. Sí, la Y a remediación su vez de esta también situación en el el largo plazo va incremento por allí a lograr mejores condiciones de vida en la población en general. Esto va a contribuir significativamente si es que pero se lo logra. además de eso,
Pero además de eso, en virtud de que hay que dar soluciones concretas, pues también incrementar el número, ¿no?, de miembros de la Policía Nacional y ver cómo contribuye la Guardia Ciudadana, y creo que hay una propuesta concreta del alcalde Sí, electo también se con ha referido a este tema el día de ayer, respecto así es. a tener una mayor intervención en este. Bien. Queremos agradecerle por su presencia y estas reflexiones, abogado Torres, en estas horas de real preocupación para la ciudad y para el país. Le agradezco mucho a usted, ingeniero. Muchísimas gracias. Declaraciones del abogado Patricio Torres. Son las 8:32. En Grialman sabemos que hay distintos tipos de familias. Una vida en pareja, tu